Hola y bienvenidos a su programa A Través de la Biblia. En esta ocasión estamos terminando el Evangelio según San Marcos. Siempre la lectura hasta el día del 22 al 26 de febrero. Debemos estar leyendo los capítulos del 11 al 16. Si tú por alguna razón te has quedado atrasado en tu lectura, no te preocupes, recuerda, sigue leyendo, Dios tiene algo para ti, así que te animo a que leas los últimos del capítulo 11 al capítulo 16 de Marcos esta semana. Si tú lo haces junto con lo que te voy a decir en este video, te va a ser de mucha ayuda. Quiero que entendamos que Marcos básicamente hace dos preguntas que son claves. La primera es ¿quién es Jesús? Y vemos que a través de todos los primeros capítulos hay este secreto mesiánico. Marcos nos está registrando lo que Pedro predicaba y básicamente está diciendo esto fue lo que hizo Jesús. No nos da comentarios sobre lo que está pasando. Nos dice hizo Jesús esto, hizo Jesús esto. Nos dice lo que hace, las acciones y luego las reacciones de la gente. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿De dónde tiene esta autoridad y este poder? La palabra clave en la primera mitad de todo el libro es autoridad. Nos presenta un Jesús que tiene autoridad. Pero si podemos encontrar el versículo clave de todo el Evangelio, serían las palabras mismas de Jesús a mediados del capítulo, donde dice Jesús que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Les dije en videos anteriores que uno pudiera dividir el libro en dos partes, geográficamente del 1 al capítulo, del 1 al 8 o al 10, es todo lo que pasa en Galilea, y luego los últimos capítulos lo que pasa en Jerusalén, y esos capítulos de en medio del 8 al 10, la transición de Galilea a Jerusalén. Pero también podemos dividirlos de la siguiente manera: Jesús vino a servir y a dar. Del 1 al 8 o del 1 al 10 podemos ver a Jesús, del 1 al 8, sirviendo, y luego del 9 hasta el 16, dando su vida por nosotros, sirviendo. Todos los milagros que hizo, que tenemos como 18 milagros registrados, son para el beneficio de los demás. Él viene a servir. Entonces las dos preguntas claves la primera es ¿quién es Jesús? La gente se está preguntando ¿quién es Jesús? Ahora, vemos en este evangelio que Jesús era un salvador que sirve. La gente buscaba un monarca que viniera a regir, a gobernar o a reinar, y él viene a ministrar, a servir. De hecho, él se encuentra con la gente más necesitada. En el capítulo 2, verso 17, él dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y él está entre ellos. Nosotros, mis hermanos, tratamos de practicar lo que predicamos, pero Jesús predicaba lo que practicaba. Es ahí en Marcos 10:45 donde él dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar. Jesús era un Cristo con una cruz, y esto es importante que lo entendamos. Era un Cristo. Él vino a servir y a dar y a morir, a dar su vida por nosotros. Este es un Cristo que va cargando una cruz. Ahora, es bien importante porque dijimos que toda la historia, toda la gente se está preguntando ¿quién es? Pero ahora Jesús, a la mitad del libro, se lleva a sus discípulos aparte y él los empieza a preparar para lo que viene, y empieza haciéndoles él la pregunta a ellos. Recuerden, Marcos no está predicando el evangelio de Marcos, está predicando, dice, el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Después tenemos toda la gente preguntándose ¿quién es este Jesús? ¿De dónde tiene esta autoridad? ¿Cómo hace estas cosas? ¿Cómo los vientos le ven? Ahora Jesús les pregunta a ellos directamente: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahora ustedes que me han visto a mí, han visto algo diferente a todo esto. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí es donde Pedro lo confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo, tú eres el Cristo, en otras palabras, el Rey de Israel. El problema, mis hermanos, es que Jesús quiere saber, mira, hay tres posibilidades. Si alguien dice que es Dios mismo, o está loco, no está de acuerdo, o a lo mejor está de acuerdo pero está echando mentiras, entonces Jesús puede ser un lunático o un mentiroso, o es verdaderamente quien dijo que era, y es lo que tenemos que cuestionarnos nosotros. Pedro lo confiesa como el Hijo de Dios, pero él tiene la respuesta correcta, pero la idea incorrecta. Por eso dice el verso 31 de ese capítulo 8, Jesús comenzó a enseñarles. No les había dicho nada de esto hasta este punto. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho,
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto no concuerda con lo que Pedro tiene en mente cuando hizo esa confesión. Por eso Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Tú pones las cosas en la mente, tienes la mente en las cosas de este mundo. Los discípulos, al igual que el hombre que Jesús sanó de su ceguera, necesitan un segundo toque. ¿Se acuerdan que en el video pasado yo les hablaba de un tratado literario que usa Marcos, que es intercalación? Esta sección de en medio, donde Jesús habla directamente con los discípulos para mostrarles lo que significa ser un seguidor de Él. Ahora que ya me confesaste, te voy a decir lo que implica seguir a este Mesías que soy yo. Yo voy a cargar una cruz. ¿Qué crees que debes hacer tú? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Nosotros no vamos a encontrar una cruz al final si vamos siguiendo a Jesús. No, seguir a Jesús empieza tomando nuestra cruz. Por eso es bien importante, mis hermanos, esta intercalación, toda esa parte de en medio, si lo quieren ver de esta manera. ¿Se acuerdan que les dije que empezaba con una historia, pone algo en medio y luego termina esa historia acá? Bueno, podemos ver que en Betsaida le traen a un ciego para que lo sane. Jesús lo toca y le dice si puede ver, y él dice que ve a los hombres como árboles que se mueven. Necesita un segundo toque. Los discípulos necesitan un segundo toque porque la idea o lo que ven del Mesías está borroso, es incorrecto. Él tiene que corregirles la vista. Y luego en esta sección, al final, tenemos a Bartimeo, el ciego. Lo conocemos su nombre porque lo más seguro es que él era uno de los primeros discípulos en la iglesia primitiva y todos lo conocían. Había el que había sido sanado por Jesús. Porque dice que este hombre, cuando clamó y Jesús lo sanó, dice, él seguía a Jesús. La segunda pregunta es: ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Quién es Jesús y qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Qué significa seguir a alguien que va cargando una cruz? ¿Qué significa seguir a alguien que va cargando una cruz? Ahora, mis hermanos, nadie ve a Jesús claramente hasta que ve la cruz. Por ejemplo, dijimos que finalmente el único ser humano, aparte de Pedro, que confesó que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, era un soldado romano. ¿Y dónde estaba? Al pie de la cruz. Tú no sabes el punto de Marcos es que tú no sabes quién es Jesús hasta que entiendes la cruz. Y no solo eso, tú no entiendes qué es ser un discípulo hasta que entiendes la cruz. Las dos preguntas están intrínsecamente relacionadas. Tú y yo vamos a forjar nuestro discipulado basado en aquel a quien estamos siguiendo. La respuesta que tú des a la pregunta ¿quién es Jesús? Va a determinar qué tipo de seguidor eres tú. ¿Qué significa ser un discípulo? Bueno, la respuesta la da Jesús claramente en el verso 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, en el capítulo 8, tome su cruz y sígame. Los discípulos de Cristo no cargan espadas, cargan cruces. Y esto no colgadas, la llevan con ellos. Están muriendo a ellos mismos continuamente. Y esto es difícil escuchar para las personas que tienen su mente en las cosas de este mundo y no en las de Dios, mis hermanos. Y no es añadir un poquito más, ahora voy a añadir el cristianismo a mi vida. No, es un reorientar total, reorientar tu mente, ir en otra dirección totalmente. Por ejemplo, si has estado leyendo el Evangelio de Marcos, te quiero hacer las siguientes preguntas, que Marcos deja bien en claro. En el Evangelio de Marcos, ¿qué es mejor? ¿Ser un niño o ser un adulto? Te lo dejo así, no voy a preguntar más. Pregunta, en el Evangelio de Marcos, ¿qué es mejor? ¿Ser un joven rico y poderoso o ser una viuda que da todo lo que tiene? En el Evangelio de Marcos, ¿qué es mejor? ¿Ser un poderoso Herodes que gobierna una nación? ¿O ser un osado Juan que es puesto en prisión por decir la verdad? En el Evangelio de Marcos, ¿qué es mejor? ¿Ser un Jacobo y un Juan que buscan un lugar especial en el reino? ¿O el ciego Bartimeo que ahora ve y lo único que desea es seguir a Jesús en el camino? En el Evangelio de Marcos, ¿qué es mejor? ¿Ser un político inteligente como Judas que sabe el valor de cada centavo que se gasta? ¿O ser María con un amor extravagante hacia Jesús expresado, dándole lo mejor que tiene, derramando todo ese perfume costoso? Ahora entendamos, mis hermanos, Jesús dice bien claro,
para entender quién soy yo, va a ser qué tipo de discípulo eres. Y Jesús dice en el verso 35, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Porque eso es lo que Él mismo está haciendo, vino a servir y a dar. Ahora, Él dice en los versículos, el capítulo 10, verso 42 al 43, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será el servidor de todos. Seguir a Jesús es un deseo de servir en vez de regir. Esto es muy importante, mis hermanos, muy importante. Ahora, Marcos dice que no son salvos, nosotros no somos salvos en gracia. Tenemos que tomar la decisión de seguir a Jesús completamente, porque si no, no estamos viendo a Jesús claramente. Me gusta cómo lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 5. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos de ustedes. Por eso, en el capítulo 8, verso 35, porque todo el que quiera salvar su vida, dice Jesús, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Hay dos cosas que debemos hacer, mis hermanos. Debemos tomar nuestra cruz, debemos dejar nuestros ídolos y tomar la cruz. Dijo un hombre, Dietrich Bonhoeffer, él decía, cuando Jesús nos llama a seguirlo y morir. Y eso es exactamente lo que nos está llamando Jesús a hacer, a morir, a dar nuestra vida para poder seguirlo a Él. Eso implica que tenemos que dejar cosas para seguirlo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar una cruz. Me gusta lo que Jim Elliot dijo, no es un tonto aquel que se deshace de lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Lo digo otra vez, no es un tonto aquel que se deshace de aquello que no puede retener, porque todo lo que tenemos aquí se va a quemar, para ganar aquello que no puede perder. Mis hermanos, en Cristo no encuentras la cruz al final del camino, sino que es la cruz lo que se necesita para seguir el camino. En algún otro video les hablaré de los últimos versículos del Evangelio de Marcos, pero baste decir ahora que Marcos quiere que tú te hagas la pregunta. Todos se quedaron perplejos en cada uno de estos 3 episodios, así como las mujeres que van a la tumba y no encuentran el cuerpo. Hay un ángel allí, un hombre vestido de blanco que les dice, no está aquí, ha resucitado como él ha dicho. Vayan y díganle a sus discípulos. Y ellas se quedan confusas y perplejos. Y Marcos quiere que nos hagamos esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué tipo de discípulo vas a ser tú? Depende de quién es Jesús para ti. Recuerden, Marcos le está escribiendo a una iglesia que está sufriendo, que está batallando, y se están preguntando si vale la pena seguir a Jesús. Y él les está diciendo, antes de que haya una glorificación, si nuestro Señor Jesucristo pasó por un sufrimiento antes de una glorificación, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque parte de ser un discípulo, un seguidor de Jesús, es negarse a uno mismo y tomar la cruz, así como Él lo hizo, que sirvió y dio su vida por nosotros. Bueno, con esto concluyo sobre Marcos. Solo te quiero seguir diciendo lo siguiente: sigue leyendo. Dios tiene algo para ti. Dios te bendiga.